tenemos diferentes tipos de sensores. Por ejemplo, podríamos trabajar con un sensor del tipo inductivo o de captación magnética. Podríamos tener un sensor de efecto Hall. Podríamos tener un sensor magnetoresistivo. Realmente, cualquier de estos tipos de sensores se puede utilizar como sensor CKP o como sensor CMP. Queremos verificar la velocidad del equipo. Queremos verificar la posición de cada uno de los pistones. Entonces digamos que el CKP normalmente va a determinar la velocidad a la que el vehículo o el motor está girando. Normalmente va montado, o el CKP va montado en la volanta. El caso del sensor CMP va montado en el árbol de levas, ¿no? Camshaft Position Sensor, y va a determinar la posición del motor. Podríamos tener un motor que tuviera un solo sensor. Podemos tener un motor como International 466 electrónico. Utiliza un solo sensor, CMP, porque está montado en el árbol de levas. Y ese me determina tanto posición como velocidad. Puedo tener, por ejemplo, en el caso de un motor Cummins ISM o un motor Caterpillar 3126, dos sensores ubicados en el mismo sitio que me va a tomar uno, va a determinar la posición, otro va a determinar la velocidad, pero siempre cuando sean dos sensores van a trabajar en conjunto. Dependiendo del vehículo, dependiendo de la configuración, podríamos tener que si un sensor se me daña, el vehículo va a encender, quizás se va a demorar mucho más en encender, pero va a encender y va a trabajar. No me dará la potencia máxima, pero va a funcionar. Es probable que en algunos motores, si alguno de los dos sensores se daña o deja de funcionar, quizás el motor se apague inmediatamente o podría seguir trabajando y en el momento en que ustedes lo apaguen y quieran volverlo a encender, ya el motor no encienda. Empecemos hablando del sensor de reluctancia variable o sensor del tipo inductivo o de captación magnética, lo conocemos con diferentes nombres, pero básicamente es una bobina, es un alambre fino enrollado muchas veces alrededor de un imán. Entonces recuerden lo que veíamos en videos anteriores, donde cuando un campo magnético fluctuaba alrededor de una bobina se generaba una señal eléctrica, ¿no? Se generaba una señal alterna. Entonces acá va a suceder lo mismo. Tenemos una bobina enrollada alrededor de un imán y mientras el sensor esté desconectado, por así decirlo, no esté enfrente de nada, el sensor esté libre, el imán y la bobina no van a generar una corriente eléctrica, puesto no hay una fluctuación del campo magnético. ¿Ok? Pero cuando yo coloco ese sensor, cuando yo coloco esa bobina con ese imán frente a un engranaje, frente a unos dientes, cada vez que uno de los dientes pase por enfrente del sensor, se va a generar una interferencia de ese campo magnético y por ende en la bobina se va a generar una corriente eléctrica.